buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. Una vez más, bienvenidos a un video de esta serie de su canal, Siguiendo el Maestro. Pues sí, amigos, hoy ya es jueves 17 de diciembre del 2020. Ya en unos cuantos días más estaremos festejando las fiestas navideñas, la fiesta de fin de año y pues el inicio de otro año que esperamos sea mejor que este, que nos traiga cosas diferentes, sobre todo pues cosas jóvenes, ¿no? Pues sí, esos son mis deseos y espero que sí se cumplan. Para esta ocasión, amigos, les tengo preparado un video de una historia de un niño llamado Ahaz Darpan. Este niño vivió en la época del Maestro Jesús de Nazaret. Es conocido también como el niño de los huesos de cristal. Bueno, ahí en el video ahí van a escuchar todo lo relativo a él. Es una historia muy poco conocida. No está en los evangelios escritos en la Biblia. Donde sí lo pueden encontrar es en el caballo de Troya, número 8 y 9, de Juan José Benítez. Espero les guste toda esta historia. La verdad a mí me ha fascinado, me ha gustado mucho. Pues vamos preparándonos, amigos. Pues bien, amigos, antes de empezar el video, permítanme enviarle unos saludos a las siguientes personas. Empezamos por el arquitecto Abraham Ponce. Él vive en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Vaya, un gran saludo para él. También saludamos a Ilse Es de Alemania, para Laura Portoles, para Alberto Abad, para Miguel Ángel Mendoza Pérez, para mi hija Anet Rodríguez, para mi esposa Ana Valles. Ella es quien le hizo esa pregunta tan interesante a nuestro invitado del video anterior, Antonio Gómez. Y pues todos ellos, un gran saludo. Ahora sí, amigos, sin más preámbulo, vamos al video. Fue al día siguiente, martes 29 de enero del año 25, cuando me fijé en aquel niño. Tenía 9 años, poco más o menos. Era un rebuscador. La rebusca, según me explicaron, no formaba parte de la recogida de la aceituna propiamente dicha, pero nadie concebía la cepa sin la muralla. La rebusca, los felá le daban el nombre de muralla o detrás de, consistía en el último rastreo del campo a la caza y captura de las aceitunas olvidadas o esturriadas entre los terrones y los matojos si los había. Solo podía practicarse cuando los variadores concluían el vaciado de los sayit. Por eso la definían como algo que tenía lugar detrás de, y así era. Los rebuscadores aparecían por detrás de la cuadrilla. Desde antiguo tenían establecido un procedimiento para fijar la distancia mínima a la que debían mantenerse. Lo llamaban hamsin. Era un palo o una estaca pintados en rojo que el capataz clavaba en el suelo y que solo él estaba autorizado a desplazar. El hamsin era sagrado. Por lo que pude observar y por las informaciones que fui reuniendo, en la rebusca solo participaban los más necesitados, generalmente mendigos y niños. Lo habitual es que dichos indigentes fueran mujeres. No era correcto que los rebuscadores fueran campesinos o gente digna.
Ellos ya tenían su trabajo, y lo poco que obtenían iba a parar casi siempre a los capataces, que se quedaban con las aceitunas o con el fruto que tocara en ese momento por un trozo de pan y con suerte por algo de carne o de verduras. Todo dependía del buen corazón de los propietarios y por supuesto del capataz. Con De Gaulle tenían suerte. La única condición que imponía es que no tocaran a sus hijos. Les prohibía subir a los olivos y hacerse con las aceitunas que habían quedado despistadas. Aunque no era judío, el poeta consideraba a los rebuscadores como pajarillos del cielo, a la búsqueda de migajas. Como dije, era un hombre noble. Junto al niño, por detrás del Hamsin, a cosa de 50 o 60 metros del olivo en el que variaban Jesús y su grupo, inclinados sobre los terrones, rebuscaban también una anciana y otros tres pequeños, quizá de la misma edad del que llamó la atención de quien esto habla. La mujer vestía harapos, tenía el cabello blanco y largo, siempre descuidado y sucio, y su única compañía era una calabaza hueca de mediano porte, repleta de enebro, un aguardiente que tumbaba al tercer sorbo. Bebía sin cesar. Cuando el licor hacía efecto, la mendiga se dejaba caer allí donde estuviera, y dormía profundamente. Nadie se ocupaba de ella. Al niño lo llamaban Ajasdarpán. Era una palabra de difícil traducción. Procedía del norte, quizá de Persia, actual Irán. Significaba gobernador o algo similar, y era equivalente a examinado, término empleado por los judíos para los niños abandonados al nacer. Como ya relaté en su momento, Denario, un pelirrojo que vivía con Asi, era también un examinado o mamzer. En otras palabras, un bastardo, lo peor de lo peor. Por lo que se te a descubrir, el nombre le fue impuesto en clara alusión a su progenitor, un notable al servicio de Antipas, el tetrarca de la Perea y de la Galilea. Ajasdarpán era mestizo, eso confirmaba la versión que corría por Beit Itz. El niño, al nacer, fue arrojado a uno de los basureros o jena de Pella. Esa era la costumbre, tanto entre los judíos como entre los paganos. Cuando el niño era ilegítimo o no deseado, los padres se deshacían de él, bien vendiéndolo, bien ocultándolo en los estercoleros. Algunas de estas criaturas lograban salvar la vida merced a los tofet, los esputos o buscadores de dichos basureros. Estos apestados, como ya indiqué, revolvían las montañas de desperdicios y si hallaban un recién nacido, se apresuraban a rescatarlo de entre las ratas y perros salvajes, con el fin de obtener algunas monedas. Si el bebé no era vendido en el plazo de 1 o 2 semanas, era sacrificado, ahogándolo en el río o en una tinaja. Ajasdarpán tuvo suerte. Al poco de ser recogido por los Tofet, una familia negra, esclavo del sheik de Beit Itz, se apiadó del niño y lo compró por 6 huevos y un sea, alrededor de 17 kilos de harina. Sus padres adoptivos, por tanto, eran Abid y, en consecuencia, gente sin alma. No era de extrañar que Ajasdarpán apareciera en cualquiera de las rebuscas. Todo mendrugo era bien recibido en la casa de un esclavo. Suerte. Tuvo suerte Ajasdarpán cuando fue comprado por los Abid de Beit Itz. Yo diría que fue mucho más que eso. Después de lo que contemplé esa mañana del miércoles 30, entiendo que el destino del niño fue especialmente diseñado por los cielos. Algo único, su ticún, como decía el maestro. Era lógico fijarse en Ajasdarpán.
Sus ademanes no eran normales. Se movía muy despacio, con gran lentitud, como si todo su cuerpo estuviera sometido a un hipotético estado de ingravidez. Cada vez que daba un paso, se aseguraba de que podía hacerlo. Era muy extraño. Presentaba la pierna izquierda entablillada, desde la rodilla al tobillo, y también el antebrazo derecho. En los primeros momentos lo vi de lejos. Se afanaba en la rebusca, con el resto de sus compañeros. Se inclinaba con dificultad sobre el terreno, pero era hábil. Cuando encontraba una pareja o un racimo de aceitunas, las levantaba lentamente y las hacía girar a la altura de los ojos. Aproximaba el fruto como si no viera y limpiaba las amantes con la lengua. Después, igualmente, tranquilo, hacía descender la mano izquierda y depositaba el hallazgo en una espuerta negra, confeccionada con delgadas duelas de cornejo, muy resistentes a la podredumbre y vuelta a empezar. A decir verdad, nadie entre los varedores hizo comentario alguno. Lo conocían de antiguo y no le prestaban mayor atención. Lo llamaban por su nombre y también lo apodaban el de la mirada azul. Cuando pregunté el por qué, solo obtuve una respuesta: porque su mirada es azul. Naturalmente no lo creí. Probablemente se burlaban de aquel forastero. El equivocado fui yo, una vez más. Sin poder remediar la curiosidad a lo largo de esa mañana, me las ingenié para caminar cerca del Hamsin de estaca roja, que delimitaba el territorio de los rebuscadores. Y ahora que lo pienso, me pregunto, ¿fue la curiosidad lo que me empujó a observar al muchachito mestizo? Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Crucé varias veces frente a Jastarpan y las sospechas iniciales tomaron fuerza. Era de estatura baja, apenas 1 metro, con una aparatosa desviación de la columna, una cifoescoliosis progresiva, que lo atormentaba, sin duda, con un dolor más que notable. Dios bendito. Su mirada, en efecto, era azul. Los felá, a su manera, definían así un defecto de las escleróticas, el blanco de los ojos, que provocaba una mirada gris azulada. La cabeza era triangular, en forma de boina escocesa, con una nariz picuda y un acusado hiperterolismo, ojos más separados de lo habitual, que le proporcionaban un aspecto monstruoso. Dios bendito, sentí una profunda piedad por aquella criatura. Y hacia la hora quinta, las 11 de la mañana, la cuadrilla hizo el acostumbrado alto en el trabajo y se dispuso a reponer fuerzas. Las mujeres habían cocinado un tajín, una gacha con carne picada y huevos, muy espesa y generosa en cebolla. Comí algo, pero no sé muy bien por qué. Quizá impulsado por esa fuerza que nos habita, llené de nuevo la escudilla de madera y me dirigí al Hamsin. Me senté frente a Hardaspan y le ofrecí el tajín. El niño me miró, incrédulo. Insistí, pero no se atrevió a recibir la comida. La vieja de la calabaza, más que ebria, quiso apoderarse de la escudilla, pero no lo permití, y permaneció atenta a pocos pasos, en compañía de los otros 3 rapaces. Quizá no hice bien en regalarle las albóndigas de carne, pero me sirvió de pretexto para acercarme y examinarlo con detenimiento. Era lo que temía. Sonrió abiertamente y mostró unos dientes desordenados, con un brillo serio azul grisáceo, típico del mal que padecía. Pregunté si entendía el arameo, pero tampoco replicó. Traté de hacerme entender por señas, y el niño, comprendiendo, llevó la mano izquierda a la oreja. Lo hizo como en todos sus movimientos, desesperadamente despacio.
tocó la oreja 2 veces y por último dejó caer los dedos hacia los labios y negó con la cabeza. Era sordo y volvió a sonreír satisfecho. A pesar de su problema, era un muchacho alegre y listo. Finalmente, tras insistir un par de veces, el de la mirada azul sujetó el cuenco y accedió a comer. Cada cucharada fue interminable, pero me sentí feliz. Darpan estaba hambriento y supo agradecérmelo con una casi permanente sonrisa. Lo observé a conciencia y deduje que el primer diagnóstico podía ser correcto. Ajardaspan padecía una enfermedad rara, conocida en su tiempo ahora como osteogénesis imperfecta, como consecuencia de un defecto genético. Los huesos presentaban una extrema fragilidad, así como deformaciones esqueléticas, articulaciones sin fuerza y sin tensión en las fibras, musculatura débil y una piel frágil, con cicatrices hiperplásticas y siempre llena de moretones. Lo increíble es que no hubiera muerto durante el periodo fetal. Ahora comprendía el porqué de los movimientos lentos, casi teatrales y el entablillado. A fuerza de sufrimiento y de incontables fracturas, Ajasdarpan aprendió a autoprotegerse. La manera más elemental era limitar y medir sus propios movimientos. Aún así, las roturas eran inevitables. Me hallaba ante una criatura con los huesos de cristal. Podían quebrarse casi con el aire. Esa malformación era la causa del singular desarrollo del cráneo en forma triangular o de pera invertida como consecuencia del empuje del encéfalo. Ello provocaba a su vez una micrognatia o pequeñez anormal del maxilar inferior, mandíbula, que ve impedido su crecimiento. Ajasdarpan era un condenado a muerte. Tarde o temprano las complicaciones respiratorias que acompañan a la IO o las propias fracturas terminarían con su vida. Y llegó el miércoles 30 de enero de aquel año 26 de nuestra era, una jornada especialmente dura. Jesús desayunó con ganas. Lo vi pletórico. Nada hacía sospechar lo que nos reservaba el destino. Poco antes de la tercia, 9 de la mañana, escampó. El grupo se encaminó al Tajo, relativamente próximo a la cima de la referida 800, con la vista puesta en las nubes. No tardaría en llover. Los niños de la rebusca esperaban a que el capataz clavara el hamsin. Ajastarpan sonrió al verme. El maestro también lo miró, pero no hizo comentario alguno. Minutos después nos hallábamos bajo uno de los corpulentos sayit, a poco más de un centenar de metros de la estaca roja y de los 4 rebuscadores habituales. La mendiga dormía la mona al pie del hamsin. Aparentemente todo normal, pero no. El maestro tomó su tembladera y la examinó mientras las mujeres procedían a la primera limpia del terreno. Después extendieron las redes e iniciaron el bareo. Jesús atacó desde el suelo como siempre y lo hizo con entusiasmo, contagiando al resto. Faltaba poco para concluir la cepa de aquella ladera oeste. Entonces, por encima del cogido del ramaje, oímos rebuznos, después voces y más rebuznos. Yo me encontraba al pie del árbol, muy cerca del Galileo, empeñado en la carga de la primera de las espuertas del día. Todos miramos hacia el campamento ubicado, como digo, algo más allá de la zona de los rebuscadores, quizá a 150 o 200 metros. Algo sucedía. Los borreros corrían en todas direcciones e intentaban sujetar,
a los onagros. El pequeño campamento era un caos. Los asnos trotaban sin rumbo, coceaban y rebuznaban. Algunas de las mujeres responsables del abastecimiento del agua y de la comida huían por el camino que conducía a Beit Itz. En un primer instante no supe. El maestro no se inmutó y continuó con el vareo de las ramas. Las amantes caían sobre su cabeza y hombros. Sí percibí un cambio en el rostro. El excelente humor que había derrochado hasta esos momentos se esfumó. Y junto a los onagros vi fuego. Eran antorchas, 5 o 6, quizá más. Alguien las agitaba e intentaba lastimar o ahuyentar a las caballerías. Corrían tras los altos burros e introducían las llamas entre los remos de los aterrorizados animales. El resultado, el ya mencionado: burreros y bestias huían y topaban, gritaban y caían. Los que portaban las teas eran 8 o 10 jovenzuelos, todos desnudos de cintura hacia arriba y pintarrajeados a franjas amarillas y negras con la alquena, una ceniza vegetal utilizada por los beduinos para pintar uñas, rostros y pies. El sheik era muy aficionado a ella. Los felá interrumpieron el trabajo y se lamentaron. Eran los Dawasrat, la maldición de la langosta, una de las bandas que asolaba la región y que hacía honor a su nombre. Había oído hablar de ellos, pero no supuse que fueran tan destructivos. Nadie se atrevió a dar un paso. Los capitaneaba un árabe de unos 15 o 16 años de edad, al que apodaban Catal, matador, en alusión a un escorpión altamente venenoso, muy común en las colinas de Beit Itz. El sobrenombre era el más indicado, por dos razones: por su crueldad y por la forma del dedo índice izquierdo, deformado y en garra, con una larga y afilada uña negra, similar a la cola del citado escorpión. Si te señalaba o si invocaba su nombre de guerra, estabas perdido, según los campesinos. Era la vergüenza de los Adwan, según Jafé. Todos huían de él, y con razón. Miré de reojo al maestro. Seguía inalterable, a lo suyo, como si nada ocurriera. No entendí. Y los Tawa, todos Badú, olvidaron pronto los sonagros y se cebaron en el campamento. Derribaron el cobertizo a patadas y entre risotadas derramaron la harina y arruinaron las provisiones y el agua, orinando sobre ellas. Después patearon lo que quedaba del fuego y se apoderaron de los palitroques que todavía ardían. Dos de ellos volcaron las ollas y las blandieron como masas, aullando de placer. A partir de esos instantes, todo fue rápido, muy rápido y confuso. Quien esto escribe no sabía dónde mirar ni qué partido tomar. Jesús era lo primero, pero y se produjo lo inevitable. Los energúmenos, con el tal matador a la cabeza, corrieron hacia los rebuscadores, los únicos que continuaban a su alcance. 3 de los niños huyeron a tiempo. Los que variaban gritaron e intentaron alertar al de la mirada azul. Fue inútil. Las voces se perdieron en el olivar. Ajasdarpán no oía y además se hallaba de espaldas a los malditos Dawa. No se percató de la fuga de sus compañeros y aunque así hubiera sido, tampoco habría tenido posibilidad de escapar. Aquellas bestias estaban encima. Tigul, pálido, no se movió. Nadie lo hizo. Tenían miedo. El maestro, incomprensiblemente para mí, era el único que permanecía junto al tronco del olivo, con la tembladera en las manos y el rostro dirigido al ramaje. Estuve a punto de advertirle, pero me contuve. Él sabía. Y las amantes siguieron cayendo sobre la red. Era imposible que no oyera a los felá. ¿Qué pretendía? ¿Por qué no reaccionaba?
Siempre he sido un pobre tonto. ¿Cuándo aprenderé? Catali y los suyos llegaron al Hamsin y al descubrir a la mendiga, la emprendieron a golpes con ella, pero al comprobar que no reaccionaba y que se hallaba sumida en una de sus borracheras, le dieron la espalda y se arrojaron sobre Ajasdarpán. Creí morir. Matador tomó la iniciativa y lo pateó en el rostro, en los costados, en la espalda y en las piernas. Le arrancó las ramas que servían de entablillado e introdujo una de ellas por el ano, y las resultadas ahogaron los lamentos del niño. Después, a una orden de aquel malparido, cayeron como una nube de langostas sobre la criatura y lo destrozaron. Los de las ollas de hierro, sobre todo, fueron los más crueles. Lo golpearon con los recipientes, una y otra vez, hasta que quedó tendido sobre los terrones. Pensé que estaba muerto. Después continuaron con las bases de las antorchas y le pulverizaron los huesos de cristal. Me sentía mal, muy mal. Los gritos y las amenazas de los felá surtieron el efecto contrario al deseado. Matador se burló de los campesinos, se llevó la mano izquierda a los testículos y desafió a los del olivar. ¿Qué debía hacer? Ni siquiera disponía de la vara de Moisés. Había quedado en la cueva de la llave. Además, según las reglas, no estaba autorizado a intervenir. Era un asunto grave. Pero aquellas fieras no se dieron por satisfechas. Levantaron al niño y entre gritos, zarandeándolo como un guiñapo, lo arrojaron al interior de la puerta de cornejo, en la que reunían la rebusca. Como digo, Ajasdarpán no daba señales de vida, era como un muñeco. Lo más probable es que la lluvia de golpes hubiera afectado zonas vitales, provocando hemorragias internas e interesando pulmones, cráneo y quién sabe si el corazón. Si no había muerto, no tardaría mucho. Las bestias entonces se hizo con la calabaza de la mendiga y vació lo que quedaba de enebro sobre las ropas de Hasdrubal, y la banda aulló al tiempo que imaginaban. En el olivar enmudecimos. Fue en esos instantes cuando el maestro arrojó la vara al suelo y en silencio, con el semblante grave, se abrió paso entre los atemorizados campesinos y lo vi descender por la ladera hacia Matador y las langostas. Caminaba con sus típicas zancadas. Tugul también reaccionó. Tomó una de las tembladeras y se fue tras el Galileo. El resto no movió un músculo, mejor dicho, no movimos. ¿Qué se proponía? El niño probablemente había muerto. Trataba de dar un escarmiento. Él aborrecía la violencia, y aunque aquellos sujetos merecían un castigo, y Matador, al advertir la presencia de los que caminaban hacia el Hamsín, tomó una de las antorchas y la levantó por encima de su cabeza. Estaba claro. Si Jesús y el capataz seguían avanzando, la arrojaría sobre el niño. El aguardiente, las ropas y las duelas de madera de la canasta harían el resto. Ajasdarpán podía abrazarse. Calculé la distancia. El maestro se dirigía rápido hacia el Badawi, pero si aquel miserable dejaba caer el fuego, adiós. No había tiempo material para salvar al niño. Y en eso, un destello reclamó mi atención desde el fondo del olivar. Cuando descubrí el origen quedé perplejo. Alguien se acercaba. Procedía de la cumbre de la 800. Eso me pareció. Marchaba sin prisa, tranquilo y directo hacia el Sayit, en el que nos hallábamos reunidos. Yo había visto a ese hombre, Dios santo. Era el del pozo de Tantur, el que conversó con el maestro y también con los beduinos. Era él, muy alto, de unos 2 metros, con el cabello al cepillo y la singular ropa que cambiaba de color según se moviera en la penumbra o la luz del sol. El extraño personaje de la sonrisa encantadora.
La túnica brillaba y lanzaba destellos entre las sombras del olivar, ora en rojo, ora en azul, ora en verde. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿De dónde había salido? ¿Por qué en esos dramáticos momentos? Miré alrededor. Nadie parecía haberse dado cuenta de su presencia. Todavía todos estaban hipnotizados por el diabólico árabe. Jesús se hallaba muy cerca, casi a un paso. Detrás, el capataz. Matador entonces agitó la antorcha y bramó: Smith, It Catal. Vi a la mendiga que luchaba por incorporarse. En una de las manos se escondía una gran piedra, y el salvaje repitió amenazador: Mi nombre es Matador. Jesús de Nazaret siguió descendiendo por la ladera con sus habituales zancadas. El objetivo parecía claro: era Matador, el maldito jovenzuelo que gobernaba la banda de los Tawá Surrat, la maldición de la langosta. En el lenguaje de los Badú, los beduinos de Beit Itz. Por detrás, a escasa distancia, le seguía Degul, el capitán del olivar, con la tembladera entre las manos. Ambos aparecían dispuestos a terminar con aquella lamentable situación, y yo, sin pensarlo, me fui tras ellos. Pero lamentablemente, cuando apenas había dado un par de pasos, el árabe agitó de nuevo la antorcha que sostenía en la mano derecha y la arrojó al interior de la canasta. Me detuve espantado. Las llamas prendieron en las ropas del niño y al instante Ajasdarpán se convirtió en una bola de fuego. El enebro, una especie de aguardiente, vertido por aquel canalla sobre los harapos del pequeño de los huesos de cristal, resultó determinante. Las llamas se propagaron veloces y el árabe acertó a gritar por segunda vez: Smith y Catal. Mi nombre es Matador. Sentí cómo el mundo se derrumbaba. El maestro y el capataz no habían llegado a tiempo. Fue todo tan rápido. Y en eso, nada más arrojar la tea en la canasta de cornejo y gritar su nombre, Matador cayó fulminado. ¿Qué había sucedido? Jesús y Tugul estaban a punto de alcanzar la puerta en la que ardía el niño. Comprendí. Por detrás de aquel malparido apareció la figura de la mendiga tambaleante y con una piedra en la mano izquierda. La mujer lo había golpeado en el cráneo y Catal cayó a sus pies. El resto de la banda, al percatarse de la suerte de su jefe, soltó las ollas que blandían como masas y con las que habían aplastado a Ajastarpán y huyó por el olivar. Todo quedó en silencio. Todo el mundo miraba hacia la canasta de madera en la que se consumía el niño. Supuse que estaba muerto. Y al llegar frente al fuego, el maestro, sin dudarlo, se despojó de su túnica y la arrojó al interior de la puerta, al tiempo que palmeaba sobre el cuerpo de la infortunada criatura en un intento por sofocar las llamas. Tigul se unió a Jesús y entre ambos procedieron a rescatar al niño del interior de la canasta, y en el suelo, de rodillas, continuaron el dudoso trabajo, en un más que difícil intento por salvar la vida del pequeño. El resto de los felás se movilizó y acudió en ayuda de Jesús y del capataz. Yo, desconcertado y roto, me fui tras ellos. Alguien procedió a apagar el fuego que prácticamente había consumido la canasta. El maestro continuaba de rodillas. El niño no se movía. Tampoco escuché un solo gemido. Deduje que entre los golpes y el incendio, Ajasdarpán tenía que haber muerto. Nadie en su estado hubiera resistido algo semejante, y durante algunos segundos eternos nadie hizo nada, nadie dijo nada. Jesús, con el cabello recogido en su habitual cola, permanecía inmóvil, mudo y con la vista fija
en la túnica blanca que envolvía a la criatura. Mala suerte, pensé. Y el capataz procedió a retirar la túnica. Al contemplar al pequeño, un murmullo se alzó entre los campesinos. Quien esto escribe bajó la mirada, horrorizado. Ajadarpán está muerto. Ese fue mi pensamiento al contemplar al niño. Luego trató de encontrar algún vestigio de vida en el cuerpo carbonizado. Yo intenté superar el dramático momento y me concentré en una atenta observación de la criatura. El capataz negó con la cabeza. Era la primera vez que no le veía sonreír. Busqué el pulso y, ante mi sorpresa, comprobé que el bueno del capataz estaba equivocado. El niño presentaba un pulso débil y filiforme, como un hilo. Quedé asombrado. Aquella criatura resistía con todas sus fuerzas. El panorama, sin embargo, era desolador. Las llamas lo habían consumido prácticamente. El cuerpo, sin ropas y sin pelo, era una costra negra, apergaminada hasta el desbridamiento y colonizado por un buen número de flictenas, ampollas, de todos los tamaños que variaban entre el blanco y el rojo cereza. No distinguí zona del cuerpo que no se hubiera visto afectada por el fuego. Las quemaduras del tórax y de las extremidades eran especialmente graves. Las llamas, que probablemente habían superado los 70 grados Celsius, habían dejado al descubierto, bajo la escara o costra negruzca, parte de los músculos y de los huesos. Aunque el fuego había afectado gravemente a la cabeza y a la cara, provocando la atresia, oclusión de las aberturas naturales, especialmente en la nariz. Ajadarpán mantenía una respiración debilísima, pero suficiente. El resto de la exploración fue igualmente terrorífica. Era un milagro que el niño siguiera con vida. Las quemaduras en los pies y en los genitales externos eran muy profundas, y lo mismo sucedía con los pliegues de flexión, cuello y zonas de cicatrización queloidianas, región deltoidea y cara anterior del tórax. Recurrí a la llamada regla de los 9 de Wallace para intentar conocer la extensión aproximada de las quemaduras, aunque sabía que este procedimiento no era el ideal en el caso de un niño, debido a las proporciones relativamente distintas de la cabeza, extremidades y tronco. Repetí la operación y el resultado, siempre aproximado, me dejó sin aliento. Más del 80% del cuerpo aparecía consumido por las llamas. El pronóstico, por tanto, era muy grave. La probabilidad de muerte era elevadísima. Tigul me observó impaciente, e hice lo único que podía hacer. Le dije la verdad. El niño tenía pocas posibilidades de salir adelante. Aún así, el voluntarioso capataz se dirigió al grupo de Felá, que seguía atento, y ordenó a las mujeres que dispusieran de agua fría y limpia, y aceite en abundancia. No repliqué. El maestro continuaba inmóvil, atento al niño y, supongo, a mis exploraciones. No pude ser preciso a la hora de evaluar el tipo y la profundidad de las quemaduras. El cuerpo, como dije, era un amasijo de ampollas y carne carbonizada. Había quemaduras de segundo grado y sobre todo de tercero y cuarto. Supuse que al margen del intenso dolor inicial, Ajasdarpán no había sufrido demasiado. Las quemaduras de tercer y cuarto grados habían destruido las terminaciones nerviosas y eso, aunque no significaba un consuelo, al menos me hizo sospechar que el dolor había desaparecido. Otra cuestión era el shock y las posibles infecciones que podían derivarse de las terribles quemaduras. Lo más probable es que el niño de los huesos de cristal hubiera experimentado ya un shock hipovolémico como consecuencia de la enorme pérdida de fluidos corporales. Yo no podía medirlo en esos momentos, pero deduje que el aporte sanguíneo había descendido bruscamente. Aquello hacía más comprometida su situación.
Me sentí desolado. Había empezado a experimentar afecto por aquel infeliz. El cielo siguió cubriéndose, la lluvia dócil, la Esa, como la llamaban los Badú, no tardaría en presentarse. ¿Qué hacer? El instinto tiraba de mí. El instinto tiraba de mí. Hubiera sido más prudente alejarse de la colina 800 y retornar a nuestro hogar en la cueva de la llave, pero solo era un observador, no debía decidir. Y en esos instantes, mientras me debatía entre estos pensamientos, oí aquella familiar voz. Era Jesús, cantaba en hebreo. Me puse en pie y contemplé al grupo. Las mujeres acababan de regresar, portaban el agua y el aceite solicitados por Tugul. Habían extendido una estrella de hoja de palma sobre el terreno, y al parecer aguardaban la orden para atender al niño. Todos parecían desconcertados. Regresé junto al capataz, y lo que vi también me dejó perplejo. El maestro había tomado a Jardaspan y lo mantenía abrazado contra su pecho. Los brazos del pequeño colgaban inermes. La cabeza carbonizada descansaba sobre el poderoso hombro izquierdo del maestro. Sentí un escalofrío. Jesús, de rodillas, acunaba al pequeño con un suave movimiento de brazos. Todos, como digo, nos hallábamos perplejos. El Galileo mantenía los ojos bajos y entonaba un salmo. Revivirán tus muertos, mis cadáveres se levantarán, se despertarán, exultarán los moradores del polvo. Creí reconocer los versículos. Eran del profeta Isaías 26:19. Dagul poco a poco fue perdiendo su habitual sonrisa hasta que desapareció. ¿Qué estaba sucediendo? Supuse que todos los allí presentes entendieron que Jesús se despedía del pequeño Ajasdarpán. Eso fue lo que interpreté, pero una vez más me equivoqué, y fue la evidencia lo que me devolvió al buen camino. Jesús elevó el tono de su voz y levantó el rostro hacia el nublado y espeso cielo. Abrió los ojos y el color miel nos alcanzó a todos, pues rocío de luces es tu rocío. Fue instantáneo, creí comprender. Un hombre Dios había descendido para abrazar a la más humilde de las criaturas y la abrazaba y la acunaba con ternura, la ternura infinita de un Dios, y volvieron los escalofríos. La infinita misericordia de un Dios se hallaba ante mí, y el maestro continuó con la canción y con el leve movimiento y con su amor hacia el desgraciado mestizo, y la tierra echará de su seno las sombras. La voz se quebró. Jesús bajó la cabeza y al momento dos lágrimas rodaron por las mejillas, perdiéndose, tímidas y rápidas entre la barba. Y la emoción que escapaba del maestro hizo presa en los que contemplábamos la escena. Sentí un nudo en la garganta y vi cómo los ojos del capataz se humedecían. No sé explicarlo, pero en esos momentos, mientras el hombre Dios permanecía con la cabeza baja y abrazando amorosamente al niño de los huesos de cristal, una brisa llegada de alguna parte se unió a nosotros y todos lo percibimos. El lugar se llenó de un intenso perfume a mandarina. Yo, en esos instantes, comprendí a medias. Jesús no volvió a cantar y permaneció un tiempo en la misma postura, abrazando al agonizante Ajasdarpán. Después, con la misma ternura, fue a depositar un largo beso en la piel ennegrecida del pequeño. Calculo que sería la hora quinta, hacia las 11 de la mañana, cuando sucedió lo que sucedió. Todos lo vimos, todos fuimos testigos. No fue una alucinación, fue algo real e inexplicable. Yo lo había contemplado en otras ocasiones
y así fue narrado en estos diarios. Y a día de hoy no he sido capaz de encontrar una explicación lógica y racional, pero debo ajustarme a los hechos tal y como sucedieron. De pronto, como digo, mientras asistíamos al tierno abrazo, todo a nuestro alrededor, incluyendo las ropas, las manos, las caras, los árboles, las piedras, todo se volvió de color azul. Nos miramos los unos a los otros atemorizados. Las mujeres y los felá instintivamente dieron un paso atrás. Según y quien esto escribe, intercambiamos una mirada, tratando de hallar una explicación. Ninguno de los dos acertamos a abrir los labios. Aquel azul nos tenía hipnotizados, y a los 3 o 5 segundos todo volvió a la normalidad. Debí imaginarlo, debí recordar lo sucedido en otras oportunidades. Aquel azul era un aviso. Algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Jesús entonces se dirigió a las mujeres y rogó que se hicieran cargo del pequeño. Fue en esos instantes cuando me pareció ver en las sienes de Ahasdarpán unas gotas de sudor. Era un sudor de color azul, pero no me atrevo a asegurarlo al 100%. Torpe de mí. A partir de esos momentos, todo discurrió a gran velocidad. Más o menos este fue el orden, según recuerdo. El maestro se puso en pie, recuperó la túnica blanca, se enfundó en ella y sin mediar palabra, se alejó hacia el olivar, con sus típicas zancadas. Recuerdo que me llamó la atención la lana de la túnica. Aparecía chamuscada en algunos puntos. En esto escribe, nuevamente desconcertado, no supo qué hacer. Miré al capataz y este comprendiendo, me devolvió una sonrisa. El trabajo había terminado, al menos por aquel día. Y confuso me fui tras los pasos de Jesús de Nazaret. El hombre Dios se perdía ya entre los ayit, los corpulentos olivos de la colina que yo había bautizado como la 800, de acuerdo con su altitud. Y a los pocos pasos empecé a oír gritos. Me volví y contemplé otra extraña escena. Las mujeres, los campesinos, el capataz, todos corrían en desorden y tropezando los unos con los otros. No terminaba de comprender. Regresé e intenté en vano interrogar a los felá. Nadie me escuchó. Parecían histéricos. Corrían, gritaban, lloraban, estaban pálidos. Y de pronto caí en la cuenta. El niño no se hallaba en el lugar. Busqué, pero fue inútil. Y en eso acerté a tropezar con Dugul. Se hallaba de rodillas, con los ojos perdidos en el horizonte y su eterna sonrisa. No fui capaz de sacarle una sola palabra. Por un momento pensé en la banda de la langosta. Habían regresado, tal y como llegué a suponer, pero no distinguía a ninguno de los jovenzuelos. El cadáver de Catal, matador, seguía en el mismo lugar. Volví a interrogar al capataz y esta vez pregunté por Hastad Pan. ¿Qué demonios sucedió en esos escasos minutos mientras me alejaba hacia el olivar? Finalmente, sin palabras, el buen hombre indicó con la mano la dirección de Beititz. Fue entonces cuando descubrí la familiar figura de aquel personaje. Se alejaba por el caminillo de tierra que efectivamente conducía a la aldea. No estaría a más de 50 metros de nosotros. El corazón me dio un vuelco. Aquel individuo era el alto tipo de 2 metros de altura que había visto surgir en lo alto de la 800, pero absorto en el ataque de Matador y su gente, la verdad es que lo perdí de vista y lo olvidé. No cabía duda. Era él. La singular ropa cambiaba de color, tal y como había visto en el pozo de Tantur. Era el hombre de la sonrisa encantadora. Se alejaba hacia Beit Itz, en efecto, y llevaba a un niño de la mano, un niño desnudo. Sentí otro escalofrío. No era posible. Me negué a aceptar una idea tan absurda. Ajá, pan no era viable. No lo era. El niño estaba agonizante. Aquel, sin embargo, caminaba con toda naturalidad. Ajastarpan, además, padecía una osteogenosis imperfecta.
Sencillamente no podía caminar con tanta soltura. No sé cómo explicarlo. Sentí miedo. De pronto me vi asaltado por un pánico irracional. Quizá no deseaba enfrentarme a la realidad. Y sin pensarlo, di media vuelta y huí del lugar. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció la historia? Muy conmovedora, ¿verdad? La verdad, a mí, desde la primera vez que leí esa, esa aventura, ese episodio del Maestro Jesús de Nazaret, me gustó bastante. Ahora, ¿cuántos Ajas Darpan hay actualmente en el mundo? Niños, personas, hombres, mujeres que sufren actualmente golpes, humillaciones de todo tipo, ¿eh? Hay muchos. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, cada quien debe de vivir su vida. Pero bueno, ahí se los dejo para su reflexión. Pues bien, amigos, hasta aquí dejamos este video. Espero les guste. Y si les ha gustado, pues dejen su like o me gusta. Inviten a más personas para que se unan a nuestro canal. Ya somos 558 suscriptores. Les agradezco mucho a todos ellos, a todos ustedes que están suscritos a mi canal. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.